Bueno, empecemos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias, Padre, por estos días, Señor, que tú nos regalas, por esta noche, Señor, que podemos mirar a través de todo lo que tú has hecho, toda tu creación, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestros empleos, te damos gracias por nuestras familias, gracias, Señor, por nuestros hermanos, gracias, Señor, por la vida que tú nos has regalado. Pero primeramente te damos gracias, Señor, por la salvación que has obrado, Señor, que has puesto, eh, nos has elegido, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, sin merecer. Tú nos das y nos bendices grandemente. Señor, te pedimos que seas ayudándonos. Sabemos que podemos tener en este momento muchas luchas, Señor, y procesos complejos, Señor, en nuestras vidas. Pero ayúdanos, Señor, a que podamos tener esa calma a pesar de las dificultades de la vida, Señor. Ayúdanos cada día a aprender de ti, a amar tu palabra, a conocerte más, Señor, a profundizar más en el libro que tú has dejado, Señor, a ahondar más en él. Y gracias también, Señor, por el autor del libro que estamos estudiando, Jerry Birick, Señor, porque este hermano ha sido de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Pedimos que nos ayudes a estar atentos y que nos ayudes a que todo lo que digamos y que todo lo que tengamos, Señor, en este tiempo sea primeramente para darte toda la gloria que solamente a ti te pertenece. Gracias, Señor, por estos medios que tú nos regalas. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos regalas sin merecer. Y todo lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a ver el capítulo 6 del libro En pos de la santidad. Eh, Aquí en este capítulo vamos a ver la lucha por la santidad. Nos vamos a centrar básicamente en Romanos capítulo 7, pero en específico en el versículo 21. Así que vamos a leer primeramente todo el capítulo de Romanos 7 como para tener un contexto y pero en sí nos vamos a centrar es en Romanos capítulo 7, 21. Dice así, Romanos 7, analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado adúltero, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltero. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro,
del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos, en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en el tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no lo que, y sin lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. La ley nos revela nuestro pecado y por tanto nuestra necesidad de Cristo. Vamos a enfocarnos en el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En, en el anterior capítulo estuvimos viendo los dos reinos. Ya el Señor, por gracia del Señor, Jesús, ya somos trasladados a otro reino. Ya no estamos en el reino de las tinieblas, sino en el reino de la justicia. Mediante la unión con Cristo en su muerte, somos liberados del poder del pecado. O sea, el pecado ya no tiene el poder en nosotros, pero seguimos comprobando que el pecado lucha por volver a dominarnos. Y es así que somos tentados día tras día. El creyente lucha con el pecado que Dios nos permite descubrir. Dios nos revela cuando estamos pecando. Gracias a su palabra y gracias al Espíritu Santo descubrimos esos pecados que no le agradan a Dios. Y esto sirve para distinguir a los creyentes de las personas que son incrédulas, que son impías, que viven serenamente satisfechos con su vida. Y esto es algo que nos caracteriza mucho a los creyentes. Pues ahora el creyente lucha
con el pecado para agradar a Dios. Obviamente, tenemos tentaciones, sí, pero no somos como el impío, como el incrédulo, que a pesar de que eh, puede que sepa que esté haciendo mal, que no le agrada al Señor, que su propia conciencia le dice, esto está mal, esto que estás haciendo no debe de ser así. Viven serenamente, viven satisfechos en el medio de la oscuridad en el que estas personas viven. Así que léeme, por favor, hermana Andrea, primera de Juan 3:9. ¿Me indicas Todo aquel... cómo lo tengo? ¿Cómo? ¿Me escuchas? ¿Me Ah, ahí, escuchas? ahí. Sí, ahí te escucho. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Todo aquel, todo aquel que es nacido de nuevo. Mientras más detalles descubrimos sobre el poder de pecado que mora en nosotros, menos sentiremos sus efectos en la medida en que descubrimos esta ley del pecado dentro de nosotros. Podremos aborrecerla y luchar contra ella, pero aun cuando el creyente sigue teniendo esa inclinación a pecar como una fuerza interior, el Espíritu Santo se ocupa de mantener en nosotros un anhelo predominante de santidad. Muchas veces luchamos con el pecado, eh, pero entre más descubrimos en qué podríamos, el pecado podría dominarnos, cuáles son nuestras falencias, cuáles son nuestras debilidades, eh, al Espíritu Santo mostrarnos esas debilidades, hagan de cuenta como un doctor. Si yo tengo un dolor, por ejemplo, en el pecho, pero no le digo al doctor, sino que, digamos, le digo solamente, tengo un dolor. El doctor no sabe, pues, en dónde examinarme, ¿cierto? Pero aquí es muy diferente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí te conoce y el Espíritu Santo sabe a dónde está efectivamente esos pecados que tú tienes o que yo tengo y que nos pueden llevar o que tienen gran fuerza de inclinación para hacernos inclinar hacia el pecado o, o para pecar, que son predominantes. El Espíritu Santo se ocupa de examinar esas, esos pecados, de darnos un diagnóstico más profundo de qué es lo que nos está eh, llevando o qué es lo que nos está inclinando o arrastrando para no hacer la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a ver, pero efectivamente es el Espíritu Santo, sí, amén. Pero vamos a ver más adelante que cómo, cómo, qué. Ah, en Romanos, en Romanos, capítulo 7 versículo 14 al 25, estamos, eh, bueno, sabemos que en Pablo dice que hay una aplicación universal en la que todos los creyentes estamos seguros. Queriendo yo hacer el bien, hallo que el mal está en mí, ¿cierto? Hay pecado en mí, dentro de mí. El autor de este libro menciona tres interpretaciones, no la menciona a gran profundidad, pero aquí hay tres interpretaciones
en Romanos capítulo 7, versículo del 14 al 25, y estos se pueden resumir en tres grupos importantes. ¿Cuáles son esos grupos? El primero es el asiento del pecado que mora en nosotros, es el corazón. El segundo es el pecado que mora en nosotros, opera principalmente a través de los deseos. Y el tercero es el pecado que mora en nosotros, tiende a engañar el entendimiento o la razón. En Romanos capítulo 8, versículo 7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. El pecado que mora en nosotros sigue estando allí, aun cuando ya el poder del pecado no, cuando ya el pecado no tiene el poder en nosotros, aún sigue estando ahí. Y cuando está a pesar ahí, derrocado, debilitado, su naturaleza no ha cambiado. El pecado sigue siendo hostil a Dios. El pecado no se somete a la ley de Dios. Así que tenemos un enemigo que no se sujeta a la justicia en nuestro corazón, que no se sujeta a la ley. Ahora, hay una pregunta que hacía el autor. ¿Qué diligencia y qué actitud de vigilancia no son necesarias cuando el enemigo que mora en nuestra alma está dispuesto a oponerse a todo esfuerzo de nuestra parte por hacer el bien? Y hay algo importante. Si debemos o si hemos de luchar y tener una lucha exitosa contra este enemigo, contra este acusador, contra este guerrillero, por decirlo así, básicamente con Satanás, con nuestros enemigos, tenemos que tener algún conocimiento de él. Tengamos conocimiento de su naturaleza y de sus tácticas. Porque recuerden, tenemos tres enemigos. Tenemos a Satanás, tenemos al mundo y, y el tercer enemigo somos nosotros mismos. Vamos a ver cada una de estas interpretaciones un poquito más a detalle. En el asiento del pecado que mora en nosotros es el corazón. Nos dice Romanos 7, Marcos 7, Marcos 7, 21 al 23. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre, lo que contamina al hombre. Y aquí vemos en Marcos 7, 21 al 23, todo lo que nos dice la escritura, todo lo que nos dice el Evangelio, porque las cosas que salen del corazón del hombre son malos pensamientos, son todas esas cosas que a Dios no le agradan, pero que en algún tiempo, en algún momento, antes de haber sido regenerados, nacidos de nuevo, estábamos deleitados en todas esas cosas, en las fornicaciones, en los adulterios, en los hurtos, porque estábamos y éramos enemigos de Dios. Y todas estas cosas estaban en nuestro corazón.
Génesis 6:5 nos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los hombres del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y muchos pueden decir, no, pero es que no, yo no hacía todo, pues yo no hacía eso, no, yo soy bueno, porque hay muchas personas que se caracterizan buenas. Pero, ¿qué nos dice el Señor? No hay ni uno bueno, todos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. Y el Señor en Génesis 6:5 nos dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y es mucha en la tierra, hoy en día también. Los pensamientos del corazón están de continuo y de continuo solamente pensando, maquinando el mal, el impío. Lucas 6:5, Lucas 6 al 45 nos dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Aquí podemos ver dos personas. En este primer, bueno, lo voy a leer todo. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí vemos dos partes. Vemos lo bueno del corazón, lo bueno del hombre y lo malo del hombre. En la primera parte, el hombre bueno, ese hombre bueno, está hablando del creyente, porque Dios ha hecho un nuevo corazón en la persona. Esa persona ya no es una persona que se inclina, que se deleita en pecar, sino que se deleita en hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios. Y esa persona, podemos decir creyente, y del buen tesoro de su corazón, él saca lo bueno, pero también está el impío. Vemos estos dos contrastes. Y el impío, ¿qué sale de su corazón? El tesoro de lo que hay en su corazón es solamente la abundancia de lo malo. Ahora, la palabra corazón se utiliza en la escritura de diversas maneras, de diversos modos. Podemos ver tres aspectos. Yo en este caso vi cuatro, pues, pero puse en uno, lo complementé. Básicamente, la mente o el entendimiento, el afecto, las emociones, ese sería el segundo. El tercero, que en este caso yo lo complementé dentro de los afectos y las emociones, es la conciencia, y el otro es la voluntad. Ahora, eh, la mente, la mente nos sirve para razonar, para discernir, para juzgar. Las emociones o los afectos nos ayudan para gustar o degustar algo. Cuando puedo tener una emoción de felicidad, de alegría, de rabia, de tristeza, de frustración, de pena, de intriga, de lo que sea, ¿cierto? En la conciencia nos ayuda a determinar y advertir. Nuestra conciencia nos ayuda a advertir. Muchas veces cuando hacemos algo malo, quien habla es nuestra conciencia. Bueno, y en la escritura, de esta manera, la mente es colocada en este contexto. La palabra, pues los judíos, los hebreos, en ese contexto, hablan del corazón y hablan de estas tres características. Ah, bueno, y la voluntad es cuando yo elijo o rechazo hacer algo. Ahora, todo esto es la totalidad del alma del hombre y de todas las facultades que tiene el hombre. Pero, ¿qué nos dice la palabra del corazón? Dice,
El corazón es engañoso, explica, excusa y justifica nuestras acciones. Nos hace ciegos a aspectos diversos del pecado existente en nuestra vida. Nos hace adoptar medidas que resuelven simplemente a medias el pecado de nuestra vida o nos hace creer que el asentimiento mental a la palabra de Dios es igual que obedecer. Jeremías 17, 9 al 10 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es una pregunta. ¿Quién lo conocerá? Y aquí responde, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí vemos que el corazón es engañoso, ni siquiera el propio que creyente es capaz de conocer su propio corazón. Pero hay alguien que sí es capaz de conocer nuestro corazón y vemos que buscamos bueno, sabemos que el corazón es engañoso e inescrutable para todos, pero menos para Dios. Muchas veces buscamos, analizamos esas emociones, el corazón como tal, creemos conocerlo, pero muchas veces nos preguntamos, en verdad no lo conozco. El único que lo conoce, es el Cristo. Primera de Corintios 4, 3 al 7 dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y aún yo me juzgo a mí mismo, porque aún de nada tengo mala conciencia. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Como les venía diciendo, ni siquiera el creyente conoce bien su corazón, las intenciones del corazón, pero el Señor sí las conoce muy bien. Él las prueba, Él prueba nuestros corazones. Él, él sabe muy bien cuáles son esas intenciones que tenemos. Y muchas veces el corazón es, nosotros como tal nos justificamos muchas veces cuando hacemos malas acciones. Muchas veces nos hacemos los ciegos o los sordos cuando sabemos que estamos pecando. No, no, o sea, nos hace adoptar medidas que simplemente nos hacen ver el pecado como que en nuestras vidas, como que no estoy haciendo nada mal. Y muchas veces podemos caer en un error. Y es, por ejemplo, yo puedo saber mucho de Biblia, como dice acá, nos hace creer que el asentimiento mental a la palabra de Dios es igual que obedecer. Yo puedo conocer mucha Biblia, puedo conocer muchos términos, puedo conocer mucha teología, puedo conocer de todo, pero ¿qué tanto aplico en mi vida eso que he aprendido en la palabra de Dios? Santiago, capítulo 1, versículo 22 nos dice, pero sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. No solo debemos ser oidores, sino que tenemos que hacer lo que oímos, lo que aprendemos de la palabra de Dios. Tenemos que pedirle diariamente a Dios que examine nuestro corazón en busca de pecados que nosotros mismos no queremos o no podemos ver. Salmo 139, 23 al 24 nos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El Señor prueba
nuestro corazón. El Señor conoce nuestros pensamientos. El Señor sabe nuestros caminos, si son caminos que le agradan a Él, si son caminos rectos o caminos perversos. El salmista le pide que lo guíe al camino eterno, que le ayude a examinar su corazón. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Pregunta, ¿cómo así lo que acabas de explicar? Que el sentimiento mental a la palabra de Dios es igual que obedecer. Nos hace creer. Bueno, nos hace creer por lo que comentaba. Por ejemplo, yo puedo saber mucha palabra, puedo saber mucha teología. Ah, no, yo sé qué es teología, qué es amar teología, eh, qué es eh, conocer un montón de terminologías, ¿cierto? ¿Qué es la cristología? ¿Qué es la escatología? Entre otras cosas, ¿cierto? Puedo saber un montón de cosas de la palabra de Dios, pero ¿qué tanto de eso sé lo aplico en mi vida? ¿Qué tanto de lo que yo conozco de la palabra de Dios lo aplico constantemente a mi vida diaria? Porque yo puedo saber, conocer muchas cosas, pero si no lo aplico a mi vida, ¿de qué me sirve? ¿Sí me hago entender? Entonces, no es solamente pensar, no, yo conozco mucho de la palabra, tengo un gran conocimiento, pero no soy obediente a lo que dice la palabra de Dios. No soy o no quiero o me hago el sordo y el mudo, perdón, el ciego y el sordo para no hacer y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, yo puedo saber muchas cosas, pero si no las aplico, pues no estoy haciendo nada. Es mejor saber muy poco, pero aplicarlo a mi vida. Aunque si yo sé mucho, obviamente, bueno, aplicarlo. Que de todo lo que, entre más conocimiento yo tenga, el Señor más me va a pedir cuentas. Pero muchas personas, a pesar de que conocen mucho, ¿qué aplican en sus vidas diarias de todo lo que conocen? Si me hago entender, o me estoy, te estoy enredando. No te escucho. Estuvo clara la explicación. Sí, sí entendí. Es mejor poquito y sustancioso y dar testimonio, así sepa poquito, que no saber mucho y no dar testimonio y hacer cosas que no están bien. No, Así es. Obviamente, entre más conocimiento yo sepa, el Señor más cuentas me va a pedir. Y pues si se espera que un verdadero creyente, entre más conocimiento tenga, pues más refleje a Cristo en su vida diaria. Bueno, eh, Jonathan, ojo abierto, por favor. ¿cómo entonces examina Dios nuestro corazón? ¿Cómo examina Dios nuestro corazón? Se preguntarán. Bueno, el medio principal que utiliza Dios para examinar nuestro corazón es por medio de su palabra. Es por medio de su palabra que somos acrisolados, que somos, eh, perdón, no, somos, nos muestran nuestro pecado. Es por medio de la palabra que vemos, que hemos, que vemos, que vemos que hemos pecado contra un Dios 3 veces santo. Es por medio de su palabra, pero esto va acompañado del sometimiento al Espíritu Santo, porque muchas personas pueden leer la palabra, pero no entender la palabra. Muchos ateos, muchos que se dicen agnósticos, pueden leer 2, 3 veces la Biblia, y conozco compañeros de trabajo que han leído la palabra varias veces, pero sus vidas no reflejan a Cristo, no creen en Cristo.
¿Por qué? Porque no están sometidos al Espíritu Santo. Eh, y sabemos que la palabra, cuando es sometida, cuando leemos la palabra, sometidos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo obra en nosotros, obra en el creyente, como también obra en el impío, porque sabemos que, como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conducturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y sabemos que cuando nosotros, por ejemplo, si evangelizamos, cuando llevamos la palabra a alguien más, sabemos que la palabra no va vacía, no irá, no se devuelve vacía. Pero el Señor examina nuestro corazón por medio de su palabra, sometidos al Espíritu Santo. Y hablando al creyente. ¿Listo? Ahora, al orar a Dios pidiéndole que examine nuestro corazón, tenemos que tener algo muy presente. Y es que tenemos que exponernos constantemente al examen de su palabra. Vamos a ver como un espejo. El Señor nos va a mostrar cuáles son nuestros pecados. Cuando nosotros estamos sometidos a la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, cuando leemos su palabra, nos va quitando esa venda, esa oscuridad que teníamos. Ya vamos viendo más claro. Eh, pero debemos tener cuidado de permitir que el Espíritu Santo pueda realizar la tarea de examinarnos. Si nosotros mismos tratamos de hacerlo, podemos correr el peligro de caer en dos posibles trampas. Entonces debemos de dejar que el Espíritu Santo sea quien nos examine y no nosotros a nosotros mismos. La primera trampa en la que podemos caer es la trampa de la introspección morbosa. Y la segunda es la trampa de hacernos perder de vista las cuestiones realmente importantes de nuestra vida. ¿Qué es introspección? Básicamente es como un análisis muy detallado, interno, de, 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 de mí. Que lo voy a leer lo voy a leer de acá. ¿Qué es introspección? Introspección dice, en un momento que está cargando, es el proceso de examinar los propios pensamientos, las emociones y las motivaciones en en una mirada interna que permite a una persona analizar su propia conciencia y reflexionar sobre su comportamiento y procesos mentales. Entonces, la introspección es examinar nuestros propios pensamientos, emociones y motivaciones. Introspección significa mirar hacia adentro. Listo, nos vemos hacia adentro. Pero aquí, esta trampa dice la trampa de la introspección morbosa. ¿Qué quiere decir eso? Somos atacados por Satanás. Satanás utiliza esta herramienta. En Apocalipsis 12:20 nos dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás es un acusador. Él nos acusa día y noche, constantemente. Y Dios
perdón, y la herramienta de Satanás, de esta introspección morbosa, de este mirar hacia adentro, contaminando nuestro pensamiento, nos lleva a algo, que es al desaliento. Y el desaliento causa en nosotros muchas cosas. Satanás sabe que si puede lograr que nos desalentemos y nos descorazonemos, no lucharemos en búsqueda de la santidad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido desanimados, desalentados por algo que hemos hecho cuando miramos internamente y vemos que hemos pecado? O el Satanás muchas veces nos acusa: ah, pero es que usted esto, ah, pero, y se dice cristiano, ah, pero, cierto, no, y cuántas veces nos desalentamos. Y Satanás utiliza esta herramienta, ¿para qué? Para que no busquemos y no luchemos contra ese pecado, sino que no andemos en la búsqueda de la santidad. Eso es lo que quiere Satanás. No sé si hasta ahí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda con esto? Hasta el momento está claro. No, listo. Bueno, entonces, la primera trampa es una mirada hacia adentro que nos acusa. Satanás nos acusa. ¿Para qué? Para desalentarnos. La segunda trampa es la de hacernos perder de vista las cuestiones realmente importantes en nuestra vida. El carácter engañoso de Satanás y de nuestro propio corazón nos llevará a concentrar la atención en cuestiones secundarias. Y muchas veces eso es lo que quiere el enemigo, que que perdamos de vista lo realmente importante, lo primordial, en cosas secundarias. Y muchas veces, voy a poner este ejemplo, el autor colocaba que un joven tenía un problema con relación a un pecado en su vida, que algo que no podía pues como tal dominar. Y efectivamente, bueno, pues, el problema ocupaba un lugar en su mente, pero habían otros aspectos de los que tenía que ocuparse porque era ciego. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces el pecado del que del que tenemos conciencia solo nos afecta a nosotros personalmente, pero los problemas que muchas veces no vemos afectan a otros, afectan a aquellos que están en nosotros diariamente. Voy a poner un ejemplo. Si tengo un hijo y tengo a este hijo y digamos que yo digo mentiras y el niño ve que yo constantemente digo mentiras. Yo digo, puedo decir internamente, no, esto solamente pues, de pronto me estará afectando a mí, ¿cierto? No, esto pues, es un pecadito, ¿cierto? No es nada. O como muchas personas dicen, no, es que es una mentira piadosa. Mentira es mentira, ¿cierto? Pero muchas personas pueden decir eso. Pero ¿qué ve el niño en mí? Eso puede afectar al niño. Muchas veces en ese comportamiento lo que estamos haciendo es que el niño también tenga esos comportamientos de ser mentirosos. Y esto lo estoy poniendo solamente en un contexto de mentira, pero ¿qué tal si estuviéramos hablando en otro contexto? De pronto de tomar algo que no me pertenece, de robar, o de, por ejemplo, cuando yo soy una persona casada, estoy hablando con otra persona que efectivamente pues por ejemplo, no es casada, ¿cierto? Pues como cosas de esas. Entonces, solo el Espíritu Santo puede hacernos ver los aspectos a los cuales estamos ciegos. Solo el Espíritu Santo.
Vamos a ver un segundo, el segundo pecado. Eh, Dame un momentico, se me bloqueó esto. Listo. El segundo, el pecado que mora en nosotros opera principalmente a través de los deseos. En el primero, en el primer punto, ya sabemos que el pecado tiene un lugar que mora en nosotros. Nuestro propio corazón, perdón, nuestro propio corazón es engañoso y es difícil de ahondar en él. Nosotros, más para Dios no. El segundo son los deseos. Desde que Adán y Eva cayeron en el jardín del Edén, ha sido una constante, una costumbre que el hombre escuche la voz del deseo más que el de la razón. El deseo se ha convertido con el andar del tiempo en la facultad más fuerte del corazón del hombre. Si cedemos a la tentación es porque el deseo ha vencido a la razón en la lucha por influir nuestra voluntad. Hebreos 11:25 nos dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué nos dice esto? Él prefiere ser maltratado con el pueblo de Dios, no deleitándose en los deseos malos que hay en el corazón, sino gozándose en los deleites que va a tener eternamente, no en los deleites temporales del pecado, porque hoy podemos pecar y podemos sentirnos muy satisfechos con nuestro pecado, podemos sentirnos que tocamos el cielo con las manos, pero estamos tocando nuestra alma con el fuego. Podemos sentir que sentimos deleites temporales a través del pecado, pero ¿qué nos dice? El creyente debe ser, prefiere ser maltratado que gozar de esos deleites temporales, porque él sabe que va a gozar de deleites eternos. Ahora, todos los, todos los deseos son malos. Una pregunta, ¿todos los deseos son malos? Mi mamá dice que no. Yo digo que ¿Qué tampoco. dices? No. No. Bueno, Yo digo que no. ¿todos los deseos son malos? No, no todos son malos. Tenemos deseos buenos como tenemos deseos malos. Y podemos ver deseos buenos, por ejemplo, en la escritura. En Filipenses capítulo 3, versículo 10 nos dice que a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué quiere decir? Pablo estaba contento, Pablo deseaba conocer a quién, a Cristo. Ese es un muy buen deseo. Y no solamente conocerlo, sino hacerse partícipe de los padecimientos, incluso hasta la muerte, solamente por conocer a Cristo. También vemos otro muy buen deseo en Romanos 10:1, que nos dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Cuál era ese deseo?
que las personas, Pablo quería que pues, sus connacionales, sus conciudadanos, los judíos y los gentiles tuvieran salvación. Ese era el anhelo de su corazón y oraba por Israel. Bueno, aquí hablando pues en este pedacito, era para el pueblo israelita, para sus connacionales. Como también vemos otro deseo, el de Gálatas 4:19, que nos dice, y bueno, léelo. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. ¿Cuál era ese deseo? Que sus hijos espirituales tuvieran una madurez espiritual. La madurez espiritual. Y aquí vemos, esos son tres que nos habla el escritor, pero hay muchos más deseos buenos Que yo quiero, hermano, yo no quiero estar en la ahí escritura. metida. Pero también vemos, ¿cómo? Bueno, pero también vemos otro contraste, que son los deseos malos. Y estos deseos malos son deseos que nos llevan a pecar. Santiago 1:14 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De nuestros propios deseos pecaminosos somos atraídos, somos seducidos. Y tenemos dos tentaciones, tentaciones externas y tentaciones internas. Estas tentaciones las tentaciones externas, bueno, lo que puede llegar, ¿cierto? Las tentaciones internas son, Yo pienso, hijo, pues, sí, perdón que interrumpa. Las tentaciones externas es todo lo que vemos, todo lo que, lo que hay en el mundo, todo lo que, o sea, todo lo que corrompe el ser humano en cuanto al mundo. Y las internas son la de nuestro propio corazón, los deseos propios de nosotros. ¿No es así? bueno, sí. Bueno, las tentaciones externas sabemos que hay tres enemigos, Satanás, el mundo y nosotros. Pues, y sí, una de las tentaciones externas es el mundo. Uno de nuestros enemigos es el mundo, que es el mundo puede tener o nos puede ofrecer tentaciones externas. Eh, Esas tentaciones externas pueden ser, por ejemplo, como malos amigos, queriéndonos llevar a lugares inapropiados, Las redes que se sociales, presentan. ¿Cómo? redes sociales. Exacto, sí. Todas esas cosas nos pueden llevar a tener malos deseos. Y algo muy importante que mencionó aquí mi mamá, redes sociales. Aquí nosotros, actualmente, los que estamos aquí, pues estamos haciendo un devocional, ¿cierto? Ese devocional está en Glorify, ha estado hablando sobre la sabiduría. Y una de las cosas es la llave de tu corazón, que fue lo que se habló ayer. Y precisamente nos hablaba sobre eso. Las redes sociales, pues nos hablaba sobre algunas de esas tentaciones externas a las que podríamos ser llevados. La publicidad, las redes sociales, los sitios web inapropiados, lugares inapropiados que pueden llevarnos a corromper nuestro corazón. Y esas tentaciones también internas son
aquellos deseos malos que buscan constantemente tentaciones, que quieren satisfacer nuestra insaciable lujuria. Ahora, nuestros deseos, dice el escritor que a lo mejor creemos que respondemos únicamente a tentaciones externas, a nosotros mismos, pero la verdad es que nuestros malos deseos buscan constantemente tentaciones que puedan satisfacer una insaciable lujuria. Y hay una constante lucha entre obedecer a Dios y obedecer nuestros deleites, esas tentaciones que muchas veces nos arrastran. Y llegamos a jugar con el mismo pecado. Y el lector nos decía que muchas veces podríamos em, tener malos deseos, pedir al Señor, Señor, ayúdame con esta lucha que tengo, con este pecado que tengo, pero a la misma vez que en la que estoy pidiendo, puede llegar otra vez ese mismo pensamiento a mi mente, a mi corazón, de ese pecado. Si hemos de ganar la batalla de la santidad, tenemos que reconocer el hecho de que el problema básico lo tenemos dentro de nosotros mismos. Son nuestros propios deseos pecaminosos los que nos hacen ser tentados. Aquí, bueno, esto también nos puede llevar a tener una lucha constante entre nosotros y nuestras mentes, nuestro corazón. Pues lo que les venía contando pues ahorita. Aquí existen muchas ocasiones en que nos ataca alguna tentación en forma inesperada. Cuando esto ocurre, los deseos pecaminosos están listos y dispuestos para hacerles lugar gustosamente, así como el fuego quema todo elemento combustible que se le acerque, también nuestros propios deseos pecaminosos responden de inmediato a la tentación. ¿Qué pasa si tenemos un combustible? Si tenemos, por ejemplo, una manta, yo estoy cocinando, ¿cierto? Y por accidente se prendió la olla y tengo al lado otros elementos. O, por ejemplo, si tengo una llama, si tengo una pequeña llamita y prendo una tela y en la tela tengo, no sé, un inmueble, libros y un montón de cosas, ¿qué pasa? Se prende todo. Se prende todo, ¿cierto? Porque hace parte como tengo una reacción con respecto a un combustible. El combustible viene siendo todas estas cosas que tengo a mi disposición. Y muchas veces así es la tentación. La tentación puede llegar de inesperado. Puede llegar cualquier tentación, ya sea interna o sea, sea externa, puede llegar. Y cuando esto ocurre, esos deseos ya están dispuestos a pecar. ¿Por qué? Porque hay una tentación también interna. ¿Para qué? Para hacerles lugar gustosamente. Y así es nuestros deseos. Nuestros deseos son pecaminosos y responden inmediatamente a esa tentación. Y debemos de asegurarnos de que los deseos que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, se encaminen solamente a glorificar a Dios y no a satisfacer la lujuria del cuerpo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, no hay preguntas. O sí hay preguntas.
Bueno, el tercer pecado, vamos, es el pecado que mora en nosotros tiende a engañar el entendimiento o la razón. La razón, iluminada por el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios, evita que el pecado nos domine a través de los deseos. Por consiguiente, la gran estrategia de Satanás consiste en engañar a la mente. Efesios 4 a 22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Estos dos versículos que vemos acá, Tito, Efesios 4:22 y Tito 3:3, que dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto está hablando de deseos engañosos de quién? El viejo hombre, de la vida anterior, pero esos malos deseos aún sigue estando guerreando, peleando en nosotros, pero no tienen dominio sobre nosotros, pero aún sigue estando ahí, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, porque todavía no estamos glorificados, estamos constantemente en una santificación, pero hay una lucha constante entre el cuerpo, entre la carne, perdón, entre la carne y el espíritu, entre obedecer a Dios y ser rebeldes a Dios, de ser esclavos de las concupiscencias y los deleites diversos que el mundo puede ofrecernos y a nuestra propia carne, que la otra vendría siendo los deleites y el placer de poder agradar y obedecer a Dios. Hay una constante lucha, pues hay una lucha constante en nosotros, pero tenemos que tener algo presente y es el engaño de la mente es llevado a cabo gradualmente poco a poco. Primeramente se nos induce a bajar la guardia, luego a desobedecer. Somos inducidos a bajar la guardia. Somos muchas veces, estamos confiados en nosotros. Comenzamos a pensar que alguna tentación en particular ya no nos va a alcanzar, que yo ya estoy fuerte. Pero ¿qué nos dice la palabra en Primera de Corintios 10:12? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos de estar firmes, porque podemos caer y no bajar la guardia. Debemos de estar constantemente en una vigilancia, en una eh, eh, vestidos con toda nuestra armadura, velando, orando. ¿Por qué? Porque si nos descuidamos podemos caer. Y algo muy interesante también el día de hoy fue el devocional de Glory, los deseos desordenados, que nos decía básicamente esos deseos que tiene nuestro corazón. Y esos deseos juegan un papel importante y fundamental en nuestro camino por alcanzar la sabiduría. Ahora, Gálatas 6:1 que nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí que nos llama a no bajar la guardia, incluso cuando podemos estar ayudando a otra persona, porque esa puede ser una causa, eh, eh, nos puede pasar, podemos estar ayudando a alguien en alguna lucha, en algún problema, y muchas veces somos también tentados a esa misma lucha o ese mismo pecado que el hermano está
podemos ser también llevados o arrastrados por ese pecado. Entonces debemos de tener siempre una cautela, siempre debemos ser, eh, no debemos de bajar la guardia, no bajar la guardia y confiar, no en nosotros, sino en Dios. No estar confiados en nosotros, porque si está, porque para ser sinceros, podemos creer que somos muy fuertes, pero somos débiles y podemos caer en cualquier momento. A menudo somos llevados a no obedecer porque abusamos de la gracia de Dios. Y el escritor nos decía, cometemos un abuso contra la gracia cuando pecamos, cuando pensamos que podemos pecar y luego recibir el perdón correspondiente, apelando a Primera de Juan 1:9. Cometemos un abuso contra la gracia de Dios cuando después de haber pecado apelamos a la compasión y a la misericordia de Dios, olvidándonos de su santidad y de su aborrecimiento del pecado. Nos alejamos de la actitud de obediencia cada vez que comenzamos a poner en duda lo que nos dice Dios en su palabra. Esa fue la primera táctica de Satanás con Eva, Génesis 3:1 al 5. Vamos, ¿qué dice, antes de seguir, qué dice Primera de Juan 1:9? Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para Hijo, perdonar. perdón. Sí. Yo quiero preguntarle a Andrea si está bien. Porque está ¿Por qué? llorando. Está llorando. Está apagado el micrófono. Dígale que está apagado el micrófono. Está apagado el micrófono. El de Andrea. Hola. No, ¿Está sino que bien? estoy leyendo acá también. No, sí, estoy Ah, yo bien. pensé que estaba Estoy llorando. leyendo. Está leyendo. Ah, ok. Pensé que lloraba. No, no. Ah, bueno, hágale pues, sigue. Bueno, primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hay muchos que dicen, no, yo peco hay un dicho que dice, yo peco y rezo y empato, algo así dice el mundo, ¿cierto? Pero no, efectivamente nosotros como creyentes no debemos de pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos abusando a la gracia de Dios. Estamos pecando contra un Dios santo, santo, santo. Obviamente, sí, podemos pedir compasión ante Dios, misericordia a Dios, pero no podemos olvidarnos de la santidad de Dios. Él aborrece el pecado y las actitudes que cometemos nosotros, nuestras actitudes de pecar que hacen alejarnos a una actitud de obediencia, a obedecer la palabra de Dios. Y eso fue lo que lo que Satanás aplicó en Génesis 3:1 al 5. Pero dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del fruto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué decía? La táctica de Satanás fue, no, coma, no van a morirse, no van a morirse, no, es poca cosa lo que Dios les ha dicho. Dios no se va a ocupar de juzgar ese pequeño pecadito, no. Ellos desobedecieron la ley y por desobedecer ese mandato que el Señor le había dado a Adán, toda la creación está pagando.
porque por un solo hombre entró el pecado, pero también por un solo hombre entró la vida, la gracia, que es por medio de Jesucristo. De modo que vemos que aún el pecado ya no tiene dominio en nosotros, no tiene dominio en nosotros, pero ese pecado quiere volver a llevarnos otra vez a lo que antes éramos, creando estrategias de guerrilla contra nosotros. Como les decía la semana pasada, lo que dice creo que es Martín Lutero o Agustín Lipona, el viejo hombre, cuando, dame un momento que no recuerdo bien, como no lo quiero parafrasear, sino que lo quiero decir bien. Dame un momento. El viejo, ¿qué dicen? Pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo. Descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Martín Lutero. Entonces, debemos de estar siempre en no, eh, no abusar de la gracia del Señor. Ahora, ahora, si no se controla, llegará a derrotarnos el pecado. Nuestro recurso en esta lucha, esperen, si se ve bien, allá. Si no se le controla, llegará a derrotarnos. Nuestro recurso en esta lucha consiste en ocuparnos en forma rápida y firme de las primeras manifestaciones del pecado que mora en nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, si hay algo que puede llevarnos a pecar, debemos de ser diligentes, rápidos, actuar rápido. ¿Para qué? Para que ese pecado no no gobiernen nosotros, estar firmes en las pequeñas cosas, aunque sean pequeñas, porque si dejamos que el pecado avance, pues el pecado gobernará nuestras vidas. Lo sabemos como creyentes, que el pecado no mora en nosotros, está en nosotros, no tiene el poder que antes tenía, pero está batallando constantemente en nosotros para volver a tener ese poder que tenía. Si la tentación encuentra dónde alojarse en el alma, utilizará el privilegio otorgado para hacernos pecar, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres están en ellos, dispuestos a hacer el mal. Eclesiastés 8:11 nos dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos, dispuesto a hacer el mal. Más todavía jamás debemos considerar que la lucha contra el pecado ha cesado. Ya vamos a terminar. El corazón es difícil de conocerlo a profundidad. Los deseos pecaminosos son insaciables. Vivimos, tenemos un cuerpo que constantemente desea cosas. Tenemos malos pensamientos, tenemos malos deseos insaciables. Y la razón está constantemente en peligro de ser engañada. Debemos de pedirle al Señor mucha sabiduría, como dice Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué debemos de hacer? Confiar no en nosotros, confiar en Dios. Velar, orar, ayunar, congregarnos, tener, eh, utilizar y disfrutar esos dones que el Señor nos ha dado.
para tener comunión con otros, con Él. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero ¿qué? Nuestra carne es muy débil. Y como nos dice Salomón también en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Conclusiones. Estas son las dos preguntas. Vamos a ver las dos preguntas. Esto fue lo que yo puse. Explique a qué se refiere Pablo cuando afirma, queriendo yo hacer el bien, hallo que el mal está en mí. Bueno, yo puse que esta afirmación de Pablo, tomada de Romanos 7:21, refleja su lucha interna como creyente. A pesar de querer hacer lo correcto, él descubre que el pecado sigue presente en su vida. Es una expresión de la tentación entre la nueva naturaleza de Cristo, pues, perdón, la nueva naturaleza en Cristo y la persistencia del pecado en nuestra vida diaria, nuestra experiencia diaria. Eso fue lo que yo puse en la primera pregunta. En la segunda pregunta nos dice, explique por qué el pecado que mora en nosotros opera principalmente a través de los deseos. Bueno, escuchamos más la voz del deseo que la voz de la razón. Básicamente lo podemos resumir en eso. Pero aquí hay otro pedazo. Si cedemos a la tentación es porque el deseo ha vencido a la razón en la lucha por influir nuestra voluntad. El mundo apela a los deseos denominados los deleites del pecado. No todos los deseos son malos, pero los deseos malos nos llevan a pecar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda? Yo pienso, como te estaba diciendo al principio, que la... ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Como te estaba diciendo al principio, que la lucha es a diario, ¿cierto? Con el pecado, con los pensamientos. Tocaste un punto en el cual es algo que no podemos evitar, porque somos seres humanos y pues estamos diariamente tentados al pecado. Hay tentaciones, hay cosas externas, internas, y es algo que de lucha. Y eso es lo que nos diferencia, eso es lo que nos diferencia del resto de las personas del mundo, y, y es lo que nos lleva a pensar o a meditar en que si hay una lucha es porque el Espíritu Santo está haciendo su obra, porque si no hubiera nada, pues pecara y no pasara nada, no me conquistara, sería igual que el mundo. Entonces, esa es como la diferencia. Así es. Ujú. Así es. Una de las cosas, pues al principio que mencionaba ¿cuál era la diapositiva? A la primerita. Así queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Y la segunda, muchas veces tenemos tentaciones, sí. ¿Y cuál es la diferencia entre el creyente y el impío? El creyente lucha por no hacer por no cometer ese pecado. El creyente, hay una lucha constante en el creyente, más el impío no. En el impío hay una tranquilidad en él. Él piensa que lo que está haciendo está bien y no hay nada que lo perturbe a él. En cambio, el creyente, esa es la diferencia. Hay una lucha mental, hay una lucha constante en nosotros. Y eso es lo que nos diferencia de un impío. Sí, así es.
Ese es uno de los distintivos del creyente y del incrédulo. El creyente lucha contra el pecado y el incrédulo no le preocupa. El impío, pues al incrédulo, le va y le viene. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que comentar? No. Bueno, entonces oremos y damos por terminado. ¿Está bien? Bueno. Señor Dios Todopoderoso, gracias por este espacio. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón. Tu palabra siempre, Señor, es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, de todo, Señor, de nuestra alma, haciéndonos ver, Señor, cuál es nuestro pecado. Gracias, Señor, porque tu palabra, sometidos al Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, nos ayuda, nos muestra, Señor, que debemos de estar confiados en ti, buscando cada día más de ti, de tu palabra, velando y orando para no caer en tentación. Ayúdanos, Señor, cada día a reconocer nuestros pecados, a no dejar que avancen, Señor, sino que cada día podamos crecer en santidad, amando tu palabra, regocijándonos, Señor, en tu palabra, no pecando, ni apelando, Señor, siempre cuando pecamos a, a que podemos hallar gracia y misericordia, no, sino que primeramente nos ayudes a reconocer que si pecamos contra ti, estamos pecando contra un Dios santo, santísimo, puro, sin mancha. Ayúdanos a respetar, Señor, a tener temor, reverencia ante ti, Señor. Guíanos en todo momento para que nuestros deseos no contaminen, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener un conocimiento, una razón que esté sometida a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestros deseos no estén llevados a los deseos que anteriormente teníamos, Señor, sino a unos deseos que nos ayuden a glorificar tu nombre, a glorificarte siempre. Permite, Señor, que en esta noche podamos también descansar y podamos tener un Señor, una noche agradable, reconfortándonos en ti, Señor, para que el día del domingo, que es el día del Señor, el día tuyo, podamos ir a regocijarnos alegremente y más al saber que tú nos has hecho la invitación de ir a la cena. Te damos gracias, Padre Celestial, por tus bendiciones, por todo lo que tú nos regalas, por todo lo que tú nos das. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces nuestras luchas, tú conoces, Señor, nuestros pensamientos. Tú conoces, Señor, por lo que estamos pasando y atravesando. Te pedimos, Señor, que nos des fortaleza, nos ayudes a tener confianza en que a pesar de que el mundo nos quiera derrotar, a pesar de que el pecado que mora en nosotros quiere gobernar, Señor, tú has destronado a ese pecado, tú has destronado a Satanás, tú has destronado a todo aquello que no te todo aquello que no te agrada, Señor. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre Celestial, por tus bendiciones. Y gracias, Señor, por obrar en nosotros por medio de tu Santo Espíritu y por medio de tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Te oramos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hijo. Muchas Chao, gracias. Andrea, Dios les bendiga. Yo me voy adelantando porque mi sobrino está de cumpleaños y tenemos una tortica para cantarle en el negocio, entonces me voy a adelantar. Dale, mami, yo ya voy a bajar. Bueno, Listo, para que le cantemos el cumpleaños. Dios le bendiga, Andrea. Nos dale, vemos mami. el domingo si Dios quiere. Si Señor permite, muchas gracias. Bueno, chao, hermana, chao, hermano. Dios los bendiga. Dios les bendiga.